sino entendiendo, Señor, tu justicia, tus operaciones en las cuales llegan hasta lo más profundo de nuestro ser para hacer estas transformaciones. Padre Santo, te pedimos que tu Espíritu Santo, que ya está en medio de nosotros, y esa unción, como dice tu palabra, que nos enseña, esa misma enseñanza, Señor, la podamos retener, no siendo oidores olvidadizos, Señor, sino reteniendo, Padre Santo, lo bueno, para que nosotros podamos, Señor, ser limpios y podamos vestirnos de esa pureza, Señor, que tu palabra nos muestra. Hoy te pedimos, Señor, una unción apostólica, una unción profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, para que pueda entrar y que pueda hacer, Señor, la transformación de nuestro ser. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Hermano, quiero continuar con la segunda parte de este tema que le puse como nombre los homicidas del renuevo. Habíamos entrado, hermanos, introducimos y estuvimos dando algunos ejemplos de cómo nosotros, hermanos, dentro de la iglesia, dejamos algunas palabras que nosotros pensamos que no son aptas para nosotros recibirlas. Pero usted debe saber que la palabra del Señor, la Biblia, hablando del Antiguo y del Nuevo Testamento, es ministrada a un pueblo. Hermano, cuando se está ministrando a un pueblo, quiere decir nosotros los que estamos en la iglesia. Entonces, cuando usted oye la palabra homicida, mire, no debe de escudarse y decir gracias a Dios que esto no es para mí. Porque primero necesitamos indagar, necesitamos entrar, hermano, a la raíz y tratar de recibir y de entender lo que el Señor, lo que el Espíritu Santo nos quiere dar a conocer. Entonces, esa palabra homicida se menciona, hermano, en la palabra del Señor. Y nosotros debemos de ir tomando esa responsabilidad y asegurarnos que no somos nosotros, oiga muy bien, los homicidas, las causas de muertes de otros. Por eso, hermano, mire, se oye tal vez muy acusador, se oye tal vez muy feo, muy rústico, muy tosco la forma que podamos decir homicida. Pero debe saber que dentro del pueblo del Señor, a todos los niveles, pudiera haber que haya un homicida. Y nosotros debemos de asegurarnos que nosotros no vamos a hacer, hermano, entrar en tal faceta, porque bueno, no es de una faceta nuestra en ascendente, sino que más bien es una faceta que puede ir en descenso, porque pudiéramos, hermano, convertirnos. No lo tome a mal y no se lo estoy diciendo a usted, sino que porque así lo dice la Biblia, pero pudiéramos, hermano, entrar a esas obras que hacen los hijos del diablo. Porque los hijos del maligno, hermano, son homicidas. Y nosotros no somos homicidas, ¿verdad que no somos homicidas? Nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Y nuestro Señor dice que da vida y da vida en abundancia. Entonces, debemos de ver muchas cositas. Entonces ya hablamos sobre la promesa del renuevo y quise hablar sobre esa línea, hermano, porque para nosotros poder dar mucho fruto, primero debemos de morir. Ya lo explicamos, no voy a entrar más a eso. Pero yo quise tocar esa línea porque es muy importante. Es que nosotros muramos, no que otro nos mate. Al menos no de la forma, hermano, para causar tropiezo, porque estuvimos viendo que el homicida lo que llega a causar es tropiezo. Y lo que puede hacer es terminar con la línea de bendición, con una línea de vida eterna que empezó a caminar, hermano, alguien del cual empezó a recibir la palabra. Por eso, hermano, mire, cada vez que nosotros truncamos o cada vez que nosotros, hermano, pongamos tropiezo al caminar de una persona, debe de saber que nos estamos convirtiendo en homicidas. Por favor. Ya lo vamos a ir otra vez explicando y apuntando. Yo sé que algunos de ustedes no estuvieron el día el día jueves, pero es importante que nosotros vayamos viendo y mantenernos, oiga muy bien,
que la obra y el ejemplo que estamos dando en la iglesia sea de perseverar hasta el fin en lo que estamos haciendo. Porque, hermano, no podemos hacer algunas obras buenas por un tiempo, luego otras obras malas, otras obras de homicida, otras obras de vida, y constantemente, hermano, nos estamos cruzando el camino. No puede ser así, porque entonces somos inconstantes. El problema es cuando somos inconstantes, porque cuando somos inconstantes no llevamos una vida recta. Y el problema es que hagamos errores, y dentro de esos errores el Señor nos pase factura y tengamos una situación difícil en la cual no tendríamos que pagar, porque ya lo pagó el Señor, pero sí pudiéramos tener consecuencias. Porque, hermano, perdóneme, ¿verdad que el Señor perdona? Él perdona, pero consecuencias quedan. Si eso no quiere decir que ya me perdonó el Señor, ya no me va a pasar nada. No, amén, gloria a Dios. Pero recuérdense que lo que uno siembra, uno cosecha. Eso es así, eso no lo digo yo, ni tampoco, hermano, estoy queriendo yo con mis palabras traer alguna maldición. Pastor, usted lo que me está diciendo es que me perdona, pero realmente entonces no me ha perdonado, porque entonces voy a recibir castigo sobre lo que estoy diciendo o lo que hice. Hermano, perdóneme. Esta fue una decisión que usted tomó. Esto no es una decisión que el Señor, hermano, le obligó a hacer, porque ya sea lo bueno o lo malo, esa voluntad suya. Amén. Bueno, entonces, veamos algunas cositas con referente al enemigo del fruto. Solo déjenme arreglar esto acá, porque si no lo hago ahorita, hermano, no lo voy a hacer. Entonces, mire pues, déjenme poner esto acá. Ok, ya estamos. Ahora vengamos y empecemos la presentación. Entonces, habíamos hablado, hermano, de algunos enemigos del fruto. Esto me interesa. Me interesa que volvamos a retomarlo. Entonces, empecé a revisar algunas cositas, hermano, de lo que había tocado. Y el Señor me fue dando algunas otras para que vayamos entendiendo lo que el Señor nos quiere, por donde nos quiere llevar. Entonces, hay enemigos del fruto. Hermano, hemos dado también esa enseñanza anteriormente, en otros años. Pero como hemos estado hablando del fruto, hermano, a causa del renuevo, yo quiero tocarle esos temas que hemos estado ministrando ya por varias semanas, desde el inicio del año, para ser más exacto. Entonces hay enemigos del fruto. Le hablé que hay pestes, hermano, que son enfermedades que afectan al fruto. Hermano, estas pestes, estas enfermedades no deja que el fruto se desarrolle y que pueda ser comestible, que pueda ser comible, que pueda ser aceptable. O sea, hay fruto, pero hay un fruto contaminado. ¿Me estoy explicando? Es como decir, yo siempre vengo, pero vengo tarde. Yo siempre tengo, pero no tengo mucho. O sea, da el primer escalón, pero que no es perfección. O sea, hay un inicio, pero no hay perfección. Entonces, nosotros debemos, hermano, de concientizar la clase de fruto que nosotros estamos dando, porque el Señor va a venir a buscar el fruto. ¿Cuántos quieren darle un fruto agradable al Señor? Amén. Entonces, hay enfermedades, hay contaminaciones y debemos de tener cuidado. Ya hablamos sobre eso, hermano, y nos tomó varios días para poder explicarlo. Pero también hablamos sobre las plagas. Las plagas, hermanos, son insectos. Son varias, hermano, las formas en las cuales viene a afectar el fruto, porque afecta las hojas, afecta las ramas, afecta las raíces, afecta la planta y no deja, hermano, que dé buenos frutos. Por eso es necesario que nosotros estemos constantemente atentos a que no haya, hermano, algo que está perturbando, oiga muy bien, nuestro caminar y no demos frutos. Porque podemos caminar mucho. Por ejemplo, a ver, ¿se recuerda de Elías? ¿Cuánto caminó Elías? Bueno, no caminó, corrió. ¿Cuántas? 40. Ahora, ¿halló fruto en eso? No, se iba huyendo. ¿Y de una mujer, hermano? Porque la mujer le amenazó y se asustó.
Ala, hermano, yo no podía aguantar 40 días y 40 noches corriendo. Y cuando llegó, y hermano, y definitivamente quedó sin fuerza. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos presente de que siempre van a haber plagas, insectos que no nos den o que no dé o que nos causen situaciones difíciles para no poder dar el fruto. Pero también hablé sobre las bandadas. Ahora, la bandada se puede tomar de aves, pero también la bandada se le llama a un grupo ¿de qué? De pescados. Mire qué interesante, pero son las aves, tendríamos que buscar, ¿verdad?, sobre los pescados, pero o algunos personajes marinos. Pero esta bandada de aves también nos afectan. Nos afectan, ¿por qué nos afectan? Porque comen el fruto. Comen el fruto, hermano. Y nosotros debemos de asegurarnos que estas bandadas, que son aves, mire qué interesante, porque usted sabe muy bien que en la Biblia, hablando sobre esta operación de las tinieblas y en la parábola, allá en Marcos capítulo 4, leímos, mire, versículos 3 y 4, volvamos a retomar un poquito. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino. Y dice que vinieron las aves y la comieron. Al hermano, oiga eso. Entonces, las aves siempre están, hermano, a la expectativa de lo que ellos pueden comer. Porque las aves saben muy bien lo que están buscando. Y mire qué interesante, porque ellos llegan a comer las cosas que son más pequeñas. Y las cosas pequeñas, hermano, son las que traen grandes bendiciones. Y esas bendiciones son las que el Señor tiene para nosotros. Pero si nosotros dejamos que no las coman, que no las roben, entonces vamos a tener situaciones difíciles. Entonces, esa era la operación del diablo. Pero mira, yo creo que hay otro versículo, si me lo pueden buscar. Porque también hablando sobre la parábola del sembrador, solo que ahí dice más exacto que en lugar, mire, que viene el malo, porque aquí en Mateo capítulo 13, versículo 19, dice, dándole explicación al Señor, pero si me pueden buscar ahí sobre la parábola, creo que dice que viene el diablo, así mismo dice. Porque, hermano, es el diablo el que viene. Bueno, usted sabe muy bien que él es el encargado de una operación de las tinieblas. Usted sabe que las tinieblas es la iniquidad. Usted sabe que la iniquidad es la maldad. Usted sabe que la maldad, la iniquidad, las tinieblas es la muerte. Entonces ahí es donde nosotros, hermano, debemos de ver. Pero solamente déjeme leer, ¿ya la encontraste? Va, tenémela ahí, ahorita la vamos a leer. Entonces, allá en Mateo capítulo 13, versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino, está dando la explicación el Señor a sus discípulos, y no la entiende, dice que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esa fue la semilla que cayó. Sí, empezó a dar, pero el enemigo vino y la tomó. Pero mire lo que dice aquí en Lucas. ¿Tenés ahí? Dale, por favor. A ver, ¿qué dice ahí? Y los que junto al camino, estos son los que oyen, y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón para que no crean y sean salvos. Ya se dio cuenta. Esos son los que están junto al camino. Por eso, hermano, nosotros debemos de tomar mucho cuidado con las aves, porque primero dijo las aves la tomaron. Luego dice aquí en Mateo capítulo 3, versículo 19, que viene el malo y lo arrebata. Y luego dice que viene el diablo y mata al hermano. Entonces ya no hay salvación. Por eso, hermano, mire, si nosotros debemos de cuidar muy bien lo que el Señor nos está dando. Esa es una responsabilidad de nosotros. Por eso usted tiene que empezar a discernir de lo que usted está haciendo. Entonces esa palabra, poneros, es la palabra 4190, que quiere decir el diablo. O sea, en persona. O sea, en forma personal quiere decir el diablo. Porque en plural, pues quiere decir pecador o pecados.
Pero también esta palabra poneros quiere decir crimen enorme, quiere decir maldad, malvado, culpable, delincuente. Porque usted sabe muy bien, hermano, quién es el enemigo, quién es el diablo. Entonces el diablo se manifiesta de una manera tremenda. Lo vimos en Juan capítulo 8, versículo 34. Solamente estoy retomando y ya voy a entrar. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahora, cuando está hablando aquí, hermano, de crimen enorme, uno de los crímenes enormes en los cuales están calificados como crimen enorme es el homicidio. Está el asesinato, ya vamos a hablar de eso. Está el homicidio y está el asesinato. Porque es quitarle, hermano, la vida a alguien, ya lo estuvimos viendo. Pero de esto está hablando del diablo, porque el diablo es un hombre malo. Eso fue lo que vimos en la palabra poneros. Entonces dice aquí, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Le estoy leyendo Juan capítulo 8, versículo 44. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ahí nos damos cuenta qué es lo que es el malo, qué es lo que es el diablo. Es homicida. Hermano, él tiene todas los sinónimos que podamos sacar de homicida, ya sea asesino, lo que usted quiera. Porque eso es lo que él hace. Esa es la forma en que trabaja. Entonces, ¿quién dijimos que es un homicida? Según el diccionario dice que es el causante de la muerte de alguien. Entonces, hermano, cuidado con la operación que podamos tener de las tinieblas. Porque las tinieblas constantemente están ministrándonos todos los días. Lo que pasa es que usted no se da cuenta. Pero la iniquidad, ya llamó a un representante, tomó a un hijo, que le llamó el hijo de las tinieblas. Este es Satanás. Él es el diablo. Y que el Señor lo reprenda y nos guarde, ¿verdad? Nos cubra la sangre de Cristo. Pero usted debe saber que él como representante, como hijo de las tinieblas, tiene que operar a la manera que todos sean exterminados. Al menos absorbidos por las tinieblas, porque la iniquidad es una entidad femenina. Y quiere seguir teniendo hijos. Entonces, hermano, para dejar de que ella siga pariendo hijos, nosotros tenemos que dar muerte. Mire, la única manera de vencer al diablo es muriendo. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que dice la Biblia. Por ejemplo, hoy, los que estamos en la iglesia, si morimos al pecado, vencemos la muerte. Ahora, otros no los van a vencer ahorita, sino lo van a vencer a la mitad de la semana. Búscame eso, creo que está en Apocalipsis, cuando dice que van a haber otros muertos a la mitad de la semana. Hermano, esos van a ser aquellos que tienen que morir, pero porque entregaron su cuerpo. Y van a tener que morir literalmente, o sea, en cuerpo. El anticristo, hermano, recuérdense que los primeros 3 años y medio, que son 42 meses, 3 años y medio, que es la primera parte de la tribulación, viene la ira del diablo. Entonces la ira del diablo dice que los vence. ¿A quiénes? A los santos. Pero son aquellos que no murieron, hermano, en este tiempo, sino que tuvieron que morir a la mitad de la semana. A la mitad de la semana es terminando la ira del diablo y empezando la ira de Satanás. En ese momento los decapitan. Por eso, hermano, era necesario que muriera en el principio. Luego los que van a morir, hermano, imagínense, aquellos que van a entrar, viene el Señor y usted sabe muy bien que viene el juzgamiento de parte de Dios, allá mueren otros. Pero aún así, hermano, pasando la primera parte de la tribulación, tampoco pudieron dar frutos, sino que llegaron al final y todavía no, hermano. Por eso en la primera oportunidad, ahí todavía, hermano, ahí todavía tenemos chance. No podemos en la primera, ok, ya la segunda tenemos que dar. Pero ya entrando a la segunda, hermano, de ahí ya no van a haber salvos. O sea, ya no van a haber nuevos para poder salvarse porque ya entró.
sino los que ya habían creído antes que entrara la manifestación del anticristo. Ellos creyeron, pero como no dieron la talla, entonces tuvieron que entrar a la tribulación. Y ahí, hermano, tenían que morir. Bueno, entonces, hermano, cuidado con aquellos que por alguna razón causen la muerte de alguien. Bueno, entonces, ya no lo encontraron, tal vez lo podemos ver de nuevo. Tal vez estaba en algún apunte y así se me quedó. Pero es necesario. ¿Lo tienen ahí? ¿Dónde está? Por favor, pasale ahí, que está más cerca. ¿Qué versículo es? ¿Qué tienes ahí? Daniel 9:27, donde habla de las 7 semanas. Uh-huh. En 9:27 dice, y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolar, y aún hasta una entera consumación. Vale, ahí no. ¿Qué es esa misma que te... vaya. Entonces, después lo vamos a buscar. Pero ustedes deben saber que a la mitad de la semana, hermano, es cuando el anticristo empieza, hermano, los toma decapitados. Pero a causa de esa muerte son recibidos en el reino de los cielos. Porque se dan como ofrenda. Mejor démonos como ofrenda ahorita, ¿va? Porque si no nos damos como ahorita, ¿para qué queremos, hermano, que nos quiten la cabeza? Ya, Dios mío, si con la muerte de un familiar sufrimos, imagínense viéndolo enfrente y que lo estén asesinando. No, hermano, eso va a ser una cosa espantosa. Bueno, eso es como lo que estaba haciendo ISIS. Acabando con todas esas familias, hermano, y enfrente de sus familiares, cortándole la cabeza. Entonces, hay diferentes clases de muerte. Hay una muerte que es natural, que puede ser causada por un homicida natural. Usted lo ve, hermano, a diario en las noticias, alguien asesinó a alguien, porque usted debe saber que hay una diferencia entre homicida y asesino. Ya vamos a ver eso, porque ese día, cuando yo pregunté qué es un homicida, alguien dijo un asesino. Y también tiene razón, pero vamos a ver cuál es la diferencia. Pero hay otros que tienen una muerte espiritual que puede ser causada por un homicida espiritual. Ahora, hay unos que se mueren, hermano, porque se quieren morir. O sea, no pudieron aguantar, hermano, la presión de la carne, del anhelo que sentían en sí y tuvieron que dar baja. Por eso el de la muerte espiritual no deja que le pegue la luz. Hermano, el que está muerto espiritualmente ya no quiere luz, así está bien en tinieblas, porque en las tinieblas puede hacer todo lo que quiera. En las tinieblas puede desarrollarse todo lo que tenía ya guardado, hermano. Porque hay mucha gente que, hermano, hay mucha gente que está en la iglesia. Por favor, póngame atención a esto. Hay gente que estamos en la iglesia y tenemos grandes batallas diarias. Si esto no es solamente, hermano, ay, gracias a Dios llegué a la iglesia, esto ya lo tengo amarrado. No, hay algunas cosas que no las tenemos amarradas. Ahí le voy a explicar por qué. Por eso es que mucha gente anda estirando, hermano, de repente se le sale una manada. Uy, te golpeé sin querer. No, no fue sin querer, sí tiró el manotazo. Tal vez no le pegó a todos, pero le pega a alguien. Por eso, hermano, es necesario que nosotros vayamos bien. Entonces, no nos podemos, hermano, convertir en homicidas espirituales. Porque un homicida espiritual, el hermano, acarrea muerte. Ahí va a ver, ahí le voy a ir explicando. Entonces, para explicar mejor, le voy a leer aquí Juan, capítulo 8, versículo 44. Se recuerda que estuvimos viendo por qué hay homicidas o cómo es que podemos volvernos homicidas dentro de la iglesia. Entonces le traje nuevamente este versículo, el capítulo, Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Entonces, hermano, pero una de las cosas que ha hecho homicida, oiga muy bien, al diablo es porque ha sido mentiroso. Entonces, fue que yo les puse ahí que una de las, hermano, funciones que tiene la mentira es ser homicida. Por eso cuando nosotros nos convertimos en mentirosos, en decir mentiras,
Hermano, nos estamos llevando a mucha gente si en algún momento estamos mintiendo. Porque, hermano, la gente cree. Aún el mentiroso, mire, el mentiroso le cuesta creer porque va a pensar que todo lo que oye es mentira. Pero nosotros creemos, hermano. Los que ya hemos tenido una sensibilidad de parte de Dios, creemos. Y resulta que no la hacen, hermano. Por eso necesitamos astucia. Hermano, mire, somos cristianos, somos creyentes, pero no somos tontos. Hermano, si alguien nos quiere hacer una pasada, una locura, necesitamos estar pendientes, hermano, para hacer pilas. ¿No fue lo que dijo el Señor? ¿Cómo dijo? Mansos como palomas, ¿y qué? Y astutos como la serpiente. Hermano, usted es creyente, pero no crea todo el tiempo que le va a estar picando la culebra, la serpiente. No, debemos de tomar astucia. Debemos de discernir si las cosas que estamos haciendo, hermano, oh no, yo veo una maldad, yo veo algo que viene de parte de esta hermana, de este hermano. Entonces necesitamos, y no solamente en la iglesia, sino en la calle. Hermano, ¿cómo la gente engaña? Le estaba hablando, hermano, hace algunas semanas atrás, hermano, a un cristiano de años lo engañaron y le robaron $500. Y usted puede decir, ay, tan tontito. No, es que usted no sabe cómo opera el enemigo. Mire, el enemigo puede operar de tal manera que usted mismo puede creer las mentiras que le está dando. Ahora, eso fue lo que pasó en el cielo. Vaya, le hago una pregunta. ¿Usted cree que usted pudiera engañar a un ángel? ¿Ah? ¿Usted cree que puede engañar a un ángel? Hermano, si eso de engañar a un ángel es una cosa tremenda, pero eso no es lo que hizo Luzbel. Eso fue lo que hizo Satanás, eso fue lo que hizo el diablo. Mire, realmente no hay un versículo directamente que diga que se trajo a un tercio de los ángeles, a una tercera parte. Pero lo podemos ver en Apocalipsis. Porque en Apocalipsis nos empieza a poner un cuadro, hermano. Y ahí empieza un resumen de lo que ha acontecido. Mira lo que dice en Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 4. También apareció otra señal del cielo y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, oiga, y 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas. Ahí está hablando de reinos. Oiga pues. Versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Ahí lo que está viendo Juan es un resumen de lo que ha acontecido. ¿Y usted por qué dice eso, pastor? Porque lo que dice después. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Usted sabe muy bien que parte de esa profecía ya se cumplió. Lo que no se ha cumplido todavía es el arrebatamiento. Pero lo que vino desde el inicio fue la operación que tuvo. Y se trajo la tercera parte de las estrellas del cielo. Y las estrellas son figuras de ángeles, de ministros, de espíritus, etcétera, etcétera. Entonces él engañó. Por eso se dice que él es homicida desde el principio que estaba en lugares celestiales. Entonces, hermano, debemos de tomar mucho cuidado con estas cosas. Ahora bien, también en 1 Juan 13:15 dijimos que todo el que aborrece a su hermano es homicida. Entonces, el aborrecimiento también, hermano, nos trae a calidad de homicidas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues el que aborrece a su hermano es aquel que anda constantemente molestando a su hermano. Es el que anda cansando a su hermano. Es aquel que anda fastidiando a su hermano. ¿Por qué? Porque lo aborrece. Eso va mucho más de que me cae mal, ¿va? Sino que escala, no escala, desciende en aquello que trata la manera de ver cómo causa molestia. Hermano, perdone, mire, hay molestias que son intencionadas y hay otras molestias que no son intencionadas, pero los hacen homicidas. Obviamente las intencionadas los hace degradar aún más. Llegan a calidad de asesinos espirituales. Vaya, ya vamos a ir viendo eso. Bueno, entonces eso fue de esa parte.
Entonces, les dije que habían clases de homicidas. No están todos ahí porque voy a ir explicando por partes. Por lo menos déjenme hablar lo que habla ya en el Antiguo Testamento. Hablando sobre los homicidas, porque tiene mucha particularidad, hermano, con el tiempo que estamos viviendo. Por ejemplo, había un homicida sin intención. Estaba el homicida que mataba a hierro, el homicida que mataba a piedra, el homicida que mataba a palo y el homicida que mataba a mano. Entonces, debemos de ver cuál es la diferencia entre homicidas y asesinos. A ver, ¿usted sabe cuál es la diferencia entre un homicida y un asesino? Porque hay homicidas, hermano, pero también resulta que hay asesinos en la iglesia. La pastor, yo no puedo creer que hayan homicidas y que hayan asesinos. Sí, claro que los hay. Y hay algunos, hermano, que iniciaron en el espíritu y terminaron en la carne. O sea, fueron llamados, pero en el transcurso del camino se hicieron asesinos. Eso quiere decir que hay ministros que se hicieron asesinos, se hicieron homicidas. Cuando le estoy hablando de ministros, tanto, hermano, como dentro de los 5 ministerios, como también pueden haber ministros, hermano, que se hacen asesinos, se hacen homicidas. Entonces, el homicidio es el acto, oiga muy bien, es el acto de matar a otra persona sin premeditación. Oiga eso, alevosía o ventaja, o lo que es lo mismo, es cuando una persona mata a otra sin planearlo, ya sea en defensa propia o para prevenir un delito. Entonces, el homicida es aquel que mata a otra persona, pero no había intención para matarlo en ese momento, no había premeditado, no había premeditación, sino que surgió la oportunidad en ese momento y se murió. Claro, había un homicida que era sin intención, pero había otro homicida que no, sino que lo mató. No había premeditación, pero en ese momento surgió la oportunidad y me lo traje al suelo y lo maté. Va. Ejemplo. ¿Sabía Caín que iba a matar a su hermano? Le pregunto. ¿Sabía o no sabía? Porque mire, usted debe saber que Caín, a ver, ¿qué le pasó a Caín? ¿Qué le pasó a Caín con la ofrenda? Por llevar una ofrenda chueca, eso es lo que sucede cuando traemos ofrendas chuecas. Porque al Señor, hermano, o le sirve bien o le sirve bien. Chueco ya no lo recibe. Ay, pastor, usted lo dice porque como usted no, perdóneme, amado, por favor. Mire, si tuviéramos nosotros una máquina espiritual que leyera el perfume que estamos elevando al Señor, hay que dar cuenta que hay muchos que los perfumes no son iguales. No todos son iguales. Porque hay algunos que tienen diferente ánimo para poder traer su ofrenda. El sacrificio que traen, lo traen diferente. Porque, perdónenme, la ofrenda que usted trajo no la vino a dejar cuando terminó la alabanza. No, ahí empezó a agarrar aire. Sino que ahorita es perseverar hasta el final y que todo lo que usted oyó lo atesoró. Pero saliendo lo va a empezar a obrar. Por ejemplo, si usted es mal hablado, a cada ratito dice malas palabras, oyó el mensaje de malas palabras, al salir se propuso en su corazón nunca jamás en su vida volver a decir una mala palabra. Aleluya, usted, gloria a Dios, agarró el concepto. Pero si usted sale y lo primero que ve es a un hermanito que se quedó pegado a su carro y no puede abrir la puerta, a la gran, Dios mío, como aquello, a la gran pip. Porque hermanos se ponen de esa forma y de esa situación. No. Entonces debemos tener cuidado. Entonces ese es el homicidio. Pero está el asesinato. El asesinato, dice, dependiendo de la ley de cada país, es el acto de matar a alguien, oiga, con planeación previa o para obtener alguna recompensa a cambio del crimen. Oiga lo que está diciendo. Para dejarlo en palabras sencillas, el homicidio es algo no planeado,
Mientras que el asesinato requiere la intención inicial de matar a la víctima. Entonces Caín tuvo en su corazón una situación difícil. ¿Cuál fue la situación difícil de Caín? ¿Ah? Celos. Entonces él ya tenía, ¿qué era lo que tenía en su corazón? Él ya tenía un inicio. Él sabía que en algún momento, tenía que hacer algo para poder calmar esa molestia que tenía. Él se hizo asesino, hermano. Por eso él dijo, mucho fue aguantado, mucho fue perdonado. Ahí lo que tenía que era morir. Sin embargo, no. Entonces es una de las situaciones que nosotros debemos de tener. De tener, hermano, dentro de nuestro corazón, de que si hay situaciones que nos han hecho otros, no ser homicida ni asesino. Hermano, y eso es bien difícil, porque para eso es dejar pasar ¿qué? Dejar pasar la ofensa. Eso es lo que hemos estado diciendo, hermano, en las últimas semanas. ¿Ya se ha dado cuenta de eso? Dejar pasar la ofensa, dejar pasar la ofensa, dejar pasar la ofensa. Hermano, y hay algunos que por causa de esa ofensa, lo que vienen a hacer son actitudes de homicida. No que lo quieran matar, pero lo pueden matar sin querer queriendo. Entonces, esa es la diferencia de homicida y asesino. Entonces hablamos del homicida. Miren lo que dice aquí en Deuteronomio. Le voy a leer el versículo 4 del capítulo 19. Solamente para que veamos la diferencia, porque la palabra del Señor también lo dice así. Y este es el caso del homicida que huirá allí. Está hablando, hermanos, sobre las ciudades de refugio. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Mire. O sea que si hubo una enemistad anteriormente y por causa de esa enemistad yo voy y le tiro una pedrada, yo ya sabía la intención que tenía para pegarle. Y si se murió, ya no es asesino, perdón, ya no es homicida, es asesino. ¿Y qué merece? La muerte. No, pastor, mire pues usted lo que está diciendo, en lugar de bendecirle a uno, darle vida. No, yo no. Por eso, mire, necesitamos empezar a bajar libros. Si dentro de los años que hemos, hermano, caminado, alguno de nosotros o alguno de los que están afuera se fue a causa de nosotros. Y si no, hermano, fuimos homicidas o asesinos, porque si fuimos homicidas, necesitamos, ya vamos a ir explicando qué es lo que se debe hacer. Pero si fuimos asesinos, si no venimos delante de Dios, hermano, le quiero decir que la cuenta regresiva y por pura misericordia todavía está ticking, está punto va a llegar a cero, pronto va a llegar a cero. Entonces le hablé del homicida de arma de hierro. Habían unos puntos que no le he explicado, pero con eso podemos seguir. Ya me quedan 20 minutos y nos vamos. Si con instrumento de hierro lo hiere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Hermano, tiene que morir. Ahora, yo le voy a leer la versión, la Biblia de las Américas. Le voy a leer el mismo capítulo, el mismo versículo. Mire lo que dice ahí. Pero si lo hirió con un objeto de hierro y murió, oiga, es un asesino. Ahí él no lo llama homicida, lo llama asesino. Ahora mire lo que dice ahí. El asesino ciertamente se le dará muerte. Entonces el que es asesino en algún momento puede morir. Puede morir. Por eso debemos de tener, hermano, mucha precaución con las actitudes que tengamos con nuestros hermanos, con las palabras que tengamos con nuestros hermanos, con la obra que hagamos a nuestros hermanos. Le digo por qué, porque alguien se puede morir. Ahora, cuando estamos hablando de muerte, pastor, pero puede ser una muerte física, pues no necesariamente, aunque pudiera, pero pudiera ser una muerte también espiritual. Porque de la misma manera que usted ha asesinado a este, pronto le pasan factura y puede ser que una situación de las que usted hizo le tocó y ahora usted se fue. Pero pueden haber otras situaciones. Puede hacer que el homicida no sea solo un hermano, sino que también puede ser un ministro.
Puede hacer que el asesino también pueda ser un ministro. Por eso debemos de tener cuidado. Hermano, esto va a todos los niveles. Por ejemplo, usted oyó una noticia que un niño, hermano, no me recuerdo la edad, pero tal vez usted se recuerda, tomó el arma de su papá y le disparó a su hermano y lo mató. Ahora le hago una pregunta. ¿Fue eso un homicidio? ¿Sí o no? Sí, le quitó la vida a su hermanito. Ahora, ¿fue con la intención para matarlo? No. No, porque fue un niño, ellos estaban jugando y disparó y le voló. Eso fue una cosa. Ahora, le voy a contar esta otra. Usted sabe, un caso muy sonado, pero esto ya fue de adolescentes. Supuestamente ellos eran novios, adolescentes. Y el joven enseñándole la escopeta a su novia, se le fue un tiro. Exactamente, fue en la cabeza, en la cara. Ella todavía no había muerto. La llevaron. Estaba, imagínense, una escopeta. Y le pegó en la cara. Debe de saber que todo esto estaba deforme. O sea, se había quitado con la mitad de la cara. Todavía estaba viva. Solo llegó el papá, hermano, para hablarle a la hija. Claro, eso fue sin querer. El muchacho no fue puesto en la cárcel, ni tampoco el papá puso cargos. Fue una situación bien difícil. Ahora yo le pregunto, ¿cómo quedará ese muchacho? Ahora sabemos que hay psicópatas. Hemos hablado de la psicopatía, hemos hablado de cómo, hermano, estos hombres ya tienen una mentalidad para poder matar. ¿Y sabe qué? Ellos no sienten remordimiento. Bueno, hay algunos que tienen cierta clase de remordimiento, porque estuvimos hablando sobre eso. Ahora, el asesino no tiene rescate. Por eso tenía que venir, hermano, Cristo, porque Él sí nos podía rescatar. Por eso si nos hemos vuelto en asesinos, podemos venir a Cristo, pero necesitamos venir ya. Antes, hermano, porque el vengador ya salió. El vengador salió y en el momento que lo encuentre, hermano, puede hacer que el Señor, por pura misericordia, lo haga invisible. Y mire, usted ha pasado enfrente del vengador como 50,000 veces y Él viendo en el momento dónde lo va a encontrar. Pero ahora usted que sabe, ahora sí ya no se puede hacer para atrás, porque ahora ya sabe, hoy ya sabe la verdad. Antes porque no sabía, pero ahora debe de saber que si ha habido un asesino, tiene que venir. ¿Sabe por qué? Eso es lo que dice la Biblia en Números 35. Además dice, no tomaré rescate por la vida de un asesino, que es culpable de muerte, sino que de cierto se le dará muerte. Entonces no podía llegar uno, ay, este es mi hijo, yo voy a morir por él. No, él va a morir. Pero si es mi hijo, déjeme, yo voy a pagar lo que sea, yo voy a dar mi vida. Él mató, él muere. Por eso nosotros necesitamos, hermano, tomar conciencia de eso. Mire, los problemas que hay, los papás los tienen, los hijos, hermanos, no van a morir por ellos. Cada uno tiene que pagar por su asesinato, cada uno tiene que pagar por su homicidio, cada uno tiene que pagar por lo que hizo. ¿Y dónde dice eso en la Biblia, pues, hermano? Esa es la justa paga del pecado. Se lo voy a decir, se lo voy a dar para que veamos el contexto también. Mira, está en Segunda de Reyes, capítulo 14, capítulo 14, versículos 5, 6. Oiga lo que dice ahí. Y sucedió que una vez, le voy a leer la versión de la Biblia de las Américas. Y sucedió que una vez, afianzado el reino en su mano, está hablando de un rey, Amasías, mató a los siervos suyos que habían asesinado al rey su padre. Oiga pues, está hablando este rey Amasías. Pero a los hijos de los asesinos no les dio muerte. Al hermano, o sea que él confrontó a los asesinos de su papá y muy bien pudo haber hecho la venganza, pero dijo no. Cada quien tiene que pagar. Mire qué interesante, esa es la justicia de Dios.
Mire, sale mejor entregarlo a Dios que hacer uno su justicia. Porque la justicia que uno haga puede hacer que uno termine siendo homicida o asesino. Mejor entreguémosela a Dios. El Señor sabe la mejor forma para poder hacer justicia. Es ahí donde nosotros debemos de confiar en Él. Pero a los hijos de los asesinos no les dio muerte, conforme a lo que estaba escrito en el libro de la ley de Moisés. Oiga, hermano, tal como el Señor ordenó diciendo, no se dará muerte a los padres por los hijos, ni se dará muerte a los hijos por los padres, sino que a cada uno se le dará muerte por su propio pecado. Entonces cada quien que muera con su propio pecado, hermano. Por eso debemos de tener cuidado con los pecados que nos estamos echando, porque hay algunos que podemos pasarnos de la raya. Y esas situaciones difíciles, no crea que solamente queda así. No, hermano, si delante del Señor, Él sabe muy bien cómo está la operación y Él sabe cómo va a mover las monedas. Por eso cuando suceda algo, por muy fuerte que sea para su vida, hermano, usted debe mantenerse firme en la enseñanza que se le dio al Señor. Deja pasar la ofensa. Pero ¿qué es lo que debe suceder después? Dejar que la justicia de Dios venga, porque Él va a saber cómo poder operar, cómo va a poder obrar. Por eso hay situaciones a veces en nuestra vida. Y esas situaciones en nuestra vida nos están enseñando constantemente, hermano, porque nosotros pensamos de que estamos en la iglesia y el Señor nos perdona. Amén, amén, ¿verdad que nos perdona? Pero hay consecuencias. Y esas consecuencias pueden venir en cualquier momento. Entonces, esa es la justa paga del pecado. Entonces usted sabe que leí Mateo capítulo 26, 50, 52 y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Usted sabe muy bien que estuvimos hablando de aquellos hermanos que hieren a hierro. Aquí hablamos de Pedro, hermano, que había tomado y le quitó la oreja. Le quitó la oreja. Vaya que no lo mató. Pero con tan solo quitarle de la oreja, ahí podemos hablar muchas cosas. ¿Cuál? La intención que tenemos, hermano, para poder causar daño. Mire, hermano, perdone. Hay muchas cosas de las cuales pueden causar muchos problemas. Una son las palabras. Depende cómo usted le va a hablar a otra persona. Usted se ha dado cuenta que cuando nosotros hablamos, a veces nosotros hablamos deliberadamente y lo único que hacemos es enfadar a la gente. Porque hay gente, hermano, que responde con soberbia, hay gente que responde con enojo, con molestia, sobre todo cuando viene la corrección. Recuérdense que al orgulloso, al vanidoso, al altivo, hermano, al rebelde, a ellos no les gusta que se les esté corrigiendo. Porque hay gente que tiene mucha rebeldía, hay gente que tiene mucha molestia, y cuando se le corrige, entonces lo que hace es ensancharse más y hacerse cara dura. Y cuando se hace cara dura, hermano, es como decir, no me duele, pégame más. No, hermano, si la Biblia lo que dice que debemos de aceptar con humildad, y la humildad es que nos pegan en una cachetada, damos la otra, no decir, pégame que no siento. Claro que sentís, si las cachetadas arden, no duelen, arden. Mire, otra de las cosas que causa el ardor es el tener hambre. El tener hambre causa ardor, hermano. A ver, ¿cómo le hace la tripa? Esto es solamente el principio, ¿ah? Hermano, usted está bien pues, escuchando la prédica y de repente a la hermanita ya casi dice hambre, ¿va? O sea, está diciendo hambre, pero en su propio lenguaje. Ese es un ardor. El tener hambre es ardor, no es dolor, es ardor. Ay, solamente dándole, hermano, un poquito de violencia. Bueno, entonces cuidado con eso, hermano. Cuidado con los golpes de espada, porque los golpes de espada son aquellas palabras de los hombres que pronuncian. Por ejemplo, hay palabras, hermano, tan fuertes que pueden degradar a su esposa, pueden degradar a los hijos, pueden degradar a la madre, pueden degradar al padre, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ya vamos a ir hablando sobre esos homicidas también.
porque hay homicidas. Hermano, hay homicidas que matan al padre o a la madre. Pero entonces, dentro de estos golpes, debe tener cuidado con la palabra. Debe tener cuidado con la boca. Mire, usted puede ser un tremendo varón o una tremenda varona de Dios. Pero si de repente, mire, un día le dice una palabra a su esposa y que esa palabra no la pueda dominar, le va a pegar y lo va a derribar. A un hombre, su esposa le dijo, eres un cobarde, le dijo el man. Y casi la mandó al hospital. Entonces estas son palabras, hermano, que llegan a herir. Así como también puede causar menosprecio a la mujer. Por ejemplo, a la esposa le dice, sos una buena para nada. ¿Cómo que es buena para nada? Y ya le dio a sus hijos, hermano. Dice que es buena para nada. No, cuidado con eso. Cuidado con esas situaciones. Porque, hermano, es necesario. Es necesario. Ok, entonces sigamos pues. Otra. El homicidio de piedra. Aquí hay mucha tela que cortar. Número 35, 17. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Recuérdense que en la versión de la Biblia de las Américas le llama asesino. Entonces hay algunos que pueden asesinar con piedra. Ok, dame un poquito, pastor. Vamos a ver. Muy bien. Entonces podemos hablar de los pedregales. Mateo capítulo 13. Volvemos otra vez a la parábola del sembrador. Esa parábola del sembrador tiene muchas cosas, hermano, de las cuales nosotros podemos sacar de ahí. Se asemeja mucho a las cosas, hermano, que nosotros debemos de tener cuidado. Pero miren lo que dice ahí. Parte, Mateo 13, versículos 5 y 6. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Oiga. Entonces, hay lugares. A ver, ¿cuántos son buena tierra? Ok. Pero hay lugares donde no hay mucha tierra. ¿Qué hay? ¿Qué hay en vez de tierra? Piedras. Veamos, vamos a ver la figura. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Está hablando de una planta. Dar fruto. Por eso hay algunos que rapidito, hermano, emocionados, vamos, ¿verdad? Yo ya quiero servir, yo quiero hacer. Hermano, todos aquellos que vienen, quieren hacer de todo, hay que tener cuidado. Porque pueden ser pura llamarada de tusa. Y luego, hermano, se olvidan. Pero no dijiste que querías servir, no dijiste que querías hacer esto, no dije, ay, sí, pastor, pero viera que ya no, ay, y empiezan a excusarse, ¿va? Ay, es que el hermanito aquel viera que me dijo no sé qué, ay, que la hermanita me dijo que, ay, casi le pega a uno, ay, que el hermano dijo, ay, y empiezan a dar excusas, hermano, como para que uno diga así, pobrecita. No, son puros cuentos, son cuentos. Estos son escuderos. Pero los escuderos para ellos mismos se excusan, ellos mismos se escudan. No, no es así. Entonces, estos que cayeron en tierra, pero no tenían mucha tierra. Entonces viene el Señor y da otra vez la explicación. Estos son así mismos los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ahora, déjeme darle algo.
¿Alguien tiene ahí la Biblia de las Américas? O no, tal vez me puede, ¿sabes qué? Si me puedes buscar ahí la versión Dios habla hoy. Va, fíjese pues. Solamente, mira, no, solamente le voy a mencionar lo que dice esa versión, pero mi lado es por otra parte. Pero eso es solamente para que usted le entienda. Marcos capítulo 4, ¿tenés? Versículo, léeme 16 y 17, por favor. Ahí está, por favor. Va, mire pues. Otros son como la semilla sembrada entre las piedras, oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Por eso, cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, pierden la fe. Ah, por causa del mensaje. Aleluya. Hermano, perdóneme, hay hermanos que se hieren cuando escuchan el mensaje de la palabra de Dios. En esta versión Dios habla hoy es cuando hay un mensaje y dijo, la gran no, mejor me voy porque ya el pastor dijo que eso y yo no puedo seguir así. Por eso hay gente que se va de la iglesia, gente que se va de la iglesia por causa del mensaje. Ahora, debemos de tener cuidado con el mensaje. Eso es para todos, hermano, inclusive para mí. Si nosotros vamos a predicar sobre la palabra de Dios, oiga muy bien, debemos de saber cómo estamos aplicando el mensaje. Debemos de tener cuidado. Pero una cosa sí le voy a decir. Si alguien de los cuales estamos predicando el evangelio, pero si no le parece y se va porque le corregimos, o porque la palabra tuvo exhortación, o porque la palabra tuvo reprensión, hermano, eso no es tirar piedras. Por favor. Eso es que no quiere ser amonestado. Y hay gente que se va. Por eso dice ahí, a causa del mensaje. Entonces hay gente, hermano, que oye el mensaje, porque puede ser un mensaje, hermano, muy bien relatado, y puede ser que, porque hay algunos que dan mensaje porque a la gente le gusta escuchar, hermano, sobre todo cuando es muy popular en estos tiempos, la bendición, la multiplicación, la prosperidad, porque la gente anda casi pobre. Pues sí, por todo lo que tiene que echarse, hermano, a la bolsa de deuda, necesita prosperidad, necesita un respaldo, hermano, que le está diciendo estás haciendo bien y vas a ver cómo te va a prosperar todo el caminar. Perdóneme, la prosperidad no viene a causa solamente de escuchar el mensaje, sino de aplicar la palabra de Dios, porque yo puedo dar el mensaje. Y también puedo dar un mensaje chueco, torcido, que lo pueda acomodar a causa del ministerio que yo creo que tengo que estar predicando. Por ejemplo, la doctrina de la prosperidad. No, todos tienen que tener. Sí, pero no todos van a tener, porque no tienen la sabiduría para administrar los recursos económicos. Bueno, entonces, solo le quería hacer este paréntesis. Pero entonces, lo que es las piedras es el tropiezo. Cuando oímos que cayó y habían pedregales, las piedras son tropiezo. Entonces, nosotros nos podemos convertir homicidas o asesinos si ponemos tropiezo. Porque el tropiezo es bien difícil, hermano. Por ejemplo, otra cosa que pudiéramos hablar del tropiezo, por ejemplo, el chisme. El chisme puede ser un tropiezo. El chisme puede ser un tropiezo, porque el chisme es hablar, oiga muy bien, es comunicar algo que no le parece a una persona, pero no porque le parezca quiere decir que es verdad. ¿Me estoy explicando? Porque alguien puede escuchar la queja de alguien y esa queja la quiere hacer realidad en otra persona. O sea, quiere que tenga la misma o el mismo sentido, hermano, de lo que está sufriendo la persona. Por eso usted tiene que ser sagaz y saber si no hay una contaminación que se quiere infiltrar y que lo quiera morder. Porque una vez, hermano, usted escuche un chisme, mire, a usted le va a encantar oír el chisme, hermano. Porque para eso sí nos gusta, a ver que nos cuenten, hermano, cómo se cayó el hermano.
Hay otros que hasta se ríen, hermano, cómo fue que fue todo el chiste. Pero le digo algo, esos chismes, como traen contaminación, pueden asesinar a alguien. Porque, hermano, hay algunos que traen el chisme y después se restauran. Pero puede hacer que que escuchó el chisme ya no se restaura, quedó mal. Entonces, cuidado con ese tropiezo, hermano. Cuidado con traer tropiezos a la congregación. Antes de traer tropiezo a la congregación, debe de saber que antes que vaya a abrir su boca, tiene que saber si no se va a echar a alguien a la bolsa. Por eso yo les he hablado a ustedes, cuidado cuando se ministren, porque cualquiera que pueda escuchar la administración no la va a poder retener y puede causar daño. Hermano, las ministraciones deben de ser ministradas por un ministro calificado. No pueden solamente, mira, te voy a contar porque vos sos una hermana y sos mi mejor amiga. No, hermano. Eso puede tener muchos años en la iglesia un hermano o una hermana. Al oír cosas que no debería de oír, se los trae, se los echa. Porque nunca jamás vuelven a ser los mismos, hermano. Por eso, hermano, todo lo que se sale del alma es basura. Entonces hay que echarlo donde... Yo no me puedo quedar con eso. Yo no puedo, cuando usted se ministra conmigo, yo no puedo quedarme con eso. Tengo que desecharlo, porque si no me voy a quedar con un pensamiento prefijo de usted. Ah, la ladrona. Ah, el ladrón. Ah, el la otra. No me puedo quedar con eso. Me va a terminar ministrando la forma hacia usted. Entonces, miren lo que dice ahí. Marcos 5, 4, 5. Porque muchas veces había sido atacado con grillos y cadenas. Está hablando de un tipo endemoniado, el gadareno. Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzaba los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Esta es una operación de inmundicia. Por eso las piedras son tropiezos. Y en este caso, era un espíritu inmundo. Por eso los espíritus inmundos constantemente lo que quieren hacer es golpearnos para que caigamos de la gracia. Si nosotros caemos y si nosotros pecamos, debemos de saber que tenemos ya un acta de muerte. Sí, pero Cristo pagó por nuestros pecados, hermano. Amén, amén que Él pagó nuestros pecados. Pero si en ese momento usted no lo ha confesado, el pecado, pues. Usted debe saber, hermano. Alcanzamos misericordia. Entonces hay una operación de inmundicia. Entonces este gadareno, hermano, estaba por un espíritu inmundo, ministrado por un espíritu inmundo. Entonces, ¿qué es lo que hacen las piedras? Las piedras son figuras de tropiezos y los tropiezos también pueden venir por espíritus contaminados. Espíritus que lo que hacen, hermano, es que nosotros caigamos y tengamos problemas. Esa es una de las cosas. Por ejemplo, le cuento una. 2 minutos y nos vamos. Está en Jueces capítulo 9, versículos 52-54. Escuche, por favor. Pero Abimelec llegó hasta la puerta de la torre y la atacó. Ya se disponía a prenderle fuego, cuando una mujer arrojó una piedra de molino. Usted ya sabe la historia. La cual le cayó en la cabeza y le rompió el cráneo. Abimelec llamó rápidamente a su ayudante de armas y le dijo: saca tu espada y mátame, porque no quiero que se diga que una mujer me mató. Entonces su ayudante lo atravesó con la espada y así murió. Pero primero fue golpeado por una piedra, hermano. Por eso las piedras, hermano, nos pueden hacer grandes daños. Por ejemplo, una de las causas que tenemos es los pensamientos. Los pensamientos pueden ser grandes tropiezos que nosotros tengamos. Y así muramos. Hay gente que tiene grandes pensamientos, hermano. Por ejemplo, hay algunos que tienen pensamiento que creen creerse más que el Padre espiritual. Por eso dicen, yo tengo llamamiento, por eso yo tengo que predicar. Por eso hay algunos que se llaman a sí mismos. Ellos creen que pueden sobrepasar, usurpar, hermano, la posición del Padre y poder decir, yo voy a salir a predicar.
sin ser enviados. A la hermana, oiga eso. Ahora, la gente que va a aceptarlo tiene que saber que va a ser engañada. Ahora, ¿de qué va a recibir engaño? Va a recibir engaño de todas las cosas que él les ponga sobre la mesa. El pastor no predica bien, el pastor no ministra bien, el pastor no está bien, todo el pastor es mal. Eso es su padre espiritual, pero sin embargo nunca lo había aceptado como padre, porque si no, no le hubiera hecho eso. Entonces, cuidado con la piedra. Ayúdame, papito, por favor. Pero le digo otra. Mateo 4:3, oiga esto. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hermano, esa es una seducción del tentador. ¿Sabe qué es eso? Hacer que una cosa de estorbo se haga doctrina, se haga algo que alimente espiritual, pero no necesariamente. Por eso, hermano, constantemente, si usted se da cuenta en estos últimos tiempos, una de las cosas es herejías y apostasía. Bueno, usted tiene que saber que antes de la venida del anticristo tiene que venir la apostasía generalizada. Y la apostasía generalizada es un desvío increíble. Entonces llegó el tentador. Por eso a veces podemos tomar cosas que son de tropiezo y hacerlas dentro de la iglesia doctrina. Por ejemplo, si usted da su Citizen, le van a dar un Rolex. O por ejemplo, aquellos hermanos que dé solo de a 100, como aquella mujer, hermano, que nadie va a dar algo menos de a 100. Es una doctrina, hermano, es una enseñanza, un ejemplo que son tropiezo para la gente. Porque y si aquel que no tiene $100 en ese momento, hermano, y no lo da, entonces no va a recibir la bendición. O sea, qué absurda. No, estaba bajo la unción. Perdón, hermano, si la misma unción dice que nos enseña, la unción del Señor nos enseña. ¿Por qué? Porque esa unción, esa palabra unción es como dejar caer aceite para ungirnos. Cuidado con lo que vamos a ministrar. Cuidado yo, también para mí es lo que yo vaya a tomar. Por eso, hermano, debemos de estar caminando junto a una sombra apostólica. Una sombra, hermano, de los 5 ministerios, porque cada unción se va entrelazando para poder traer una bendición. Si no, de lo contrario, solo venimos a oír y nos vamos. Oír y nos vamos, oír y nos vamos, oír y nos vamos. No, si el Señor nos está bendiciendo, oír y nos vamos, oír y nos vamos, pero no obra mucho. Mire, el hecho que usted venga a la iglesia muy seguido, ya gracias a Dios sobrepasó, dio un brinco. Pero eso no quiere decir que está todo. Ahora hay que empezar a servir, ahora hay que empezar el otro escalón. Porque no se puede quedar solamente con el oír, sino que ahora tiene que traer la bienaventuranza que dice: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué va a dar? Pues lo que el Señor le está dando. Hermano, por ejemplo, ministrar aquí las ofrendas es una cosa tremenda. Pero si ha dejado de ministrar las ofrendas, quiere decir que algo pasó con usted. ¿Por qué será que ya no está ministrando? ¿Por qué será que ya no está sirviendo? ¿Por qué será que ya no se le está llamando? ¿Por qué será que esto? No, hermano, si eso no es preferencia. Eso sí, hay una preferencia de los que obviamente están dando la talla, porque esos son los que están en el círculo, que están ministrando al Señor. Esas son las que tenemos que dar. Hermano, no puede ser escogido porque tenga muchos años, sino que tiene que estar escogido porque el Espíritu Santo así lo está indicando. Hay algunas veces, hermano, que hay algunos hermanos que en su corazón han querido servir. Yo les digo: espérate, vamos a esperar. Date un tiempecito para que vaya entendiendo qué es lo que hay que servir. Juan 8:59. Este es el último versículo. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Oiga, ¿a quién? A Jesús. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Amén. Entonces las piedras lo que traen son tropiezos para la iglesia. Porque si nosotros somos Jesús, y si nosotros también, hermano,
somos un cuerpo místico, debe de saber que esas piedras están viniendo para la iglesia. Hay algunos que encuentran tropiezo, hermano. Por ejemplo, yo oí de una familia que su hijo salió del closet homosexual. Y como salió del closet, dejaron de ir a la iglesia, porque obviamente en la iglesia, hermano, está en contra. No de esos hechos ni de estas actitudes. Porque ustedes quieren. No, porque eso ya está establecido por Dios. Ellos no lo van a entender, porque ellos tienen que seguir su forma de pensar y de sentir, que es no natural. No es natural. Ahora, ¿debemos de odiarlos? No, ¿cómo los vamos a odiar? Debemos de orar, hermano, por ellos, para que puedan venir al arrepentimiento, para que el Señor pueda quitar esa venda que está en sus ojos. Algo sucedió en el vientre, hermano. Algo sucedió en su niñez. Algo sucedió en el caminar de su crecimiento y se dio cuenta que tuvieron tropiezo. Por eso, amados, yo les pido con todo mi corazón que tengamos cuidado con los tropiezos. No hagamos tropezar a nadie. Que no tengamos, hermanos, ninguna situación, ninguna queja. Mire, puede ser que nosotros tengamos algunas intenciones porque queremos mostrar lo que nos hicieron. Sí, a veces queremos mostrar lo que nos hicieron. Conmigo no te vas a meter, así te voy a hacer. No, no vaya a ser homicida, no vaya a ser asesino, sino más bien, si sucedió algo, le doy un consejo: no vayamos a ser Caínes, sino que vengamos al día siguiente y traigamos en nuestro corazón el deseo de estar en paz. Y para eso necesitamos humillarnos los dos. La humillación es la que va a dejar que ministre ese espíritu del Señor. No la altivez, no el orgullo, no la vanidad, no la soberbia, no la rebelión. No, eso es lo único que quita, es la paz y la bendición. Estaba leyendo dentro de algunas características de los asesinos. Habían varias características, hermano, pero me impresionó una, que dice que el asesino, si conoce a la víctima, se va apartando, pero dice que no tiene sentimiento para poder matarla. No hay sentimiento. Entonces, una de las características es que primero se aparta, y a veces no muestra su descontento, sino que sigue normal. Pero en el primer momento que tenga para poder mostrar el desagrado, le mete la puñalada y nos hacemos homicidas y nos hacemos asesinos. Por eso yo le pido en esta noche, amado hermano, que por favor tengamos siempre presente que el Señor nos ama y que pudiendo Él, hermano, no terminar esa operación de salvación en la cruz, se pudo haber alejado y retractado, pero vinieron asesinos y lo mataron, pero lo hizo por usted y por mí. Yo quiero que se ponga de pie y vamos a darle gracias a Dios mientras que cantamos, y vamos a darle gracias a Dios porque Dios es bueno. Cuidado con las piedras, cuidado con las situaciones difíciles, cuidado con algo que no podamos soportar. Hermano, dejémoslo todo a Dios, sobre todo si es injusticia, dejémoslo a Dios. El Señor sabrá muy bien cómo podrá honrarnos y cómo poder traer su justicia para la gloria de Él. En nombre de Jesús. Con grande amor
moriste en la cruz, Hijo de Dios.